Continuamos con el estudio de la interacción entre un átomo y un campo magnético externo, lo que conocemos como efecto Zeeman. El hamiltoniano lo sabemos cómo interactúan L y S con un campo externo, va a ser el magnetón de Bohr por L más GS. Acuérdense que el spin responde casi al doble que el momento angular orbital. Esto punto el campo externo. Obviamente el campo externo es homogéneo, uniforme, y lo vamos a poner en la dirección Z. El efecto del campo, ¿qué es? Bueno, esencialmente podemos hacer una predicción más o menos clásica en que tenemos el electrón dando vueltas alrededor del núcleo y el spin, que es el electrón dando vueltas alrededor de su eje, y cuando incluye un campo, estos dos tratan a su vez de hacer un movimiento de precesión respecto al campo externo. Pero acuérdense que desde hidrógeno y cualquier átomo tenemos estructura fina, y esto implica que, por otro lado, por interacción spin-órbita, L y S se acoplan para obtener J. Esto quiere decir, en este modelito clásico, que hay una precisión de cada uno de estos momentos angulares L y S alrededor de J. ¿Cuál de estas dos es más importante? Pues tenemos que incluir las dos partes, el hamiltoniano Zeeman y el hamiltoniano de interacción spin-órbita, y el hamiltoniano de perturbación que vamos a considerar va a ser la suma de estos dos. Bueno, tenemos dos casos límites, uno en el que el campo externo es suficientemente pequeño como para que lo que hagamos es tener acoplados L y S para darme J, y después J es la que se acopla con el campo externo en movimiento de precesión. Eso llamamos el caso límite Zeeman, campo débil. Y por otro lado tenemos el caso de campo alto, que llamamos de Paschen-Bach, en el que se desacoplan totalmente L y S y los dos hacen movimiento de precesión alrededor del campo B. El tratamiento es más o menos el siguiente. La interacción en el caso de campo débil, Zeeman, la interacción spin-órbita es la dominante. Entonces, lo que hacemos es acoplamos L y S para que nos dé J. Lo que hacemos entonces para el hamiltoniano Zeeman es proyectar L y S por separado respecto a J, y después J proyectarla respecto a B. Entonces el hamiltoniano lo vamos a transformar en este otro. Es proyectar L y S respecto de J, proyectar J respecto de B, y fíjense que agregamos dos términos de J y tenemos que dividir entre esos dos términos de J. Todo este hamiltoniano lo podemos tratar como perturbación. Lo vamos a hacer con detalle en un momento. En el caso de campo alto, la interacción Zeeman es la dominante, y aquí lo que tendríamos que considerar es que el campo desacopla L y S, cada uno hace precesión respecto a B, y los niveles de energía en realidad más bien se desdoblan de acuerdo a las proyecciones individuales ML y MS. Aquí lo que habría que hacer es tratar el hamiltoniano de spin-órbita como una perturbación. No lo vamos a hacer más adelante, aquí queda la descripción. Bueno, en el límite Zeeman, la base que utilizamos es entonces la que podemos calcular, en la que tenemos valores de L, S, J y MJ bien descritos, y es la que utilizamos para la interacción spin-órbita. En esta base evaluamos el hamiltoniano Zeeman proyectado. Fíjense, de la relación J, que es la suma de L más S, obtenemos las proyecciones. Proyecto ahí, L.J va a ser igual a L cuadrada más L.S, y S.J va a ser L.S más S cuadrada. Simples proyecciones. Además, obtuvimos, ¿se acuerdan? Para interacción spin-órbita,
que el valor de L punto S lo puedo escribir como J cuadrada menos L cuadrada menos S cuadrada sobre 2. Entonces, sustituyo todos estos valores en el Hamiltoniano-Zeeman y me queda entonces que la energía de cada uno de estos estados va a depender del valor de proyección de momento angular MJ, va a depender linealmente con el campo externo B0 y el factor de dependencia va a ser una G, que llamo aquí GJ, que se llama el factor GJ de Landé, y que chequen de sustituir todas estas expresiones en el Hamiltoniano de Zeeman. La GJ la puedo escribir de la manera que se muestra aquí. Si hacen GS aproximadamente igual a 2, todavía queda una expresión un poco más simple. Si quieren, háganlo. Pero aún así, con esta expresión, con los valores de J, L y S de un átomo, podemos calcular el valor de GJ y ese me permite entonces, usando el valor esperado, que está acá arriba, me permite calcular los valores de la energía para cada estado con proyección en J. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, en rutenio. Voy a la tabla periódica, veo que rutenio tiene 44 electrones y checo su configuración. En la tabla me va a decir que la configuración para 44 electrones con rutenio es 7 electrones 4D y 1 electrón 5S. Fíjense que aquí es el caso en que la capa 5S no está cerrada y tampoco está la capa 4D. Bueno, hago las cuentas. Fíjense muy bien, es capa más de medio llena, me conviene más bien considerar huecos y el término base, fíjense, va a ser uno en el que tiene L igual a 3 y S igual a 2. Chéquenlo. Eso quiere decir que el término base es un quinteto F. Ahora, con estos valores de L y S puedo obtener las J desde 5 hasta 1. Ahora, aplicando la tercera regla de Hund, para la capa 4D, conste, a la capa 5S, Hund 3 está a la mitad de llena, entonces no dice nada, y Hund 3 gana para la capa 4D. La tercera regla de Hund dice que J igual a 5 es el estado base. Entonces, tenemos que calcular el valor de GJ para L igual a 3, S igual a 2 y J igual a 5. Si lo hacen, hagan las cuentas, les da un GJ de 1.4. Sustituyo en la expresión y obtengo que los niveles de energía de rutenio se desdoblan de esta manera. Tengo J igual a 5, quiere decir que va a haber 2 por 5 más 1, va a haber 11 proyecciones diferentes en momento angular J. Cuéntenlas y van a ver que son 11.